Y desde ayer que hicimos un recorrido realmente muy amplio por el tema, miradas desde lo estrictamente médico, profesional, con un neurólogo, la mirada de la psicología, la propia historia de una chica con Asperger, su mamá, que habló, Carolina, Agustina, y por supuesto falta una pata importante. Hablamos de cómo es el abordaje desde una institución educativa, desde una escuela, qué debe hacer y cómo enfrenta una maestra, una docente, una directora esas situaciones. Por eso que recurrimos a Sole y al móvil para esta situación. Soledad, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Fer. Nos encontramos en la escuela primaria número 32 de Aldea Romana junto a su directora, quien es Gabriela Marconi, que muy amablemente se ha prestado justamente para contarnos la experiencia de esta institución y la experiencia de las instituciones a nivel local respecto a la integración. Buenas noches, Gabriela. Una vez más, muchas gracias por recibirnos en la institución misma. Contanos cómo es el abordaje de la integración, cuáles son los casos que hoy incluso se llevan adelante en las aulas de aquí mismo, de la Escuela 32. Bueno, en esta escuela en este momento tenemos 8 casos de integración, 6 de ellos con 508, que es los casos que tendrían que ver con necesidades de tipo intelectual, uno con 509 que tiene necesidades en cuanto a una alteración en el lenguaje y uno con 513 que si bien en un primer momento tenía componente con respecto al lenguaje, con el tiempo se descubrió que tenía un síndrome de Tourette y se está trabajando en eso. Digamos, estas condiciones, estos síndromes, tienen que ver con el comportamiento que se asemejan de alguna manera, si no es por supuesto el Asperger, pero sí que alteran la forma en que los chicos se relacionan con sus compañeros. Y en algunas ocasiones sí. Por ejemplo, en el caso de Tourette, la misma patología tiene ciertas características que hace que los chicos tengan que aprender, tanto los otros nenes como este chiquito en particular, a relacionarse de una manera diferente. Al momento de mencionar las distintas patologías, si se quiere, o en realidad condiciones, mencionabas también instituciones de escuelas especiales que en realidad son los profesionales pertenecientes a estas instituciones que vienen a trabajar aquí a la Escuela Primaria 32. Sí, tenemos 3 integradoras, una de cada una de las escuelas que te mencioné. ¿Y cómo es la estructura que brinda la escuela para poder integrar a estos chicos? ¿Cómo es la integración en las aulas? Se arma un proyecto de integración que se hace entre ambas escuelas con intermedio de los inspectores del área de psicología, del área de especial y del área de primaria. Y después, una vez que ya se abordó y se aprobó ese proyecto, se empieza a trabajar en forma conjunta entre ambas instituciones. ¿Cuáles son los principales desafíos? Porque no siempre se cuenta con el acompañamiento necesario por parte de los chicos para poder ser integrados y muchas veces incluso algunas docentes se ven solas con los alumnos y además con los casos integrados. ¿Cómo se convive con esta situación? Bueno, en el día a día se necesita mucho del cariño y la buena voluntad de las docentes para poder llevar a cabo el trabajo, porque si bien las escuelas especiales nos acompañan, asesoran permanentemente a las chicas y están con ellas, no todos los días están las 4 horas de clase acá y la que lleva adelante el trabajo más arduo, si se quiere, es la maestra de grado, que a su vez tiene que atender a todo el resto de los chicos con todo lo que ello implica. ¿Y cuál es la reacción por parte de los padres? Por parte de los padres de los chicos integrados como también de los otros alumnos. Afortunadamente tenemos muy buenas experiencias, hemos formado un vínculo muy lindo con la mayoría de las familias. Es una escuela chica, lo cual favorece mucho el tema de la integración porque nos conocemos todos y trabajamos en forma muy unida. Pero a su vez siempre hay familias o particularidades que no aceptan o no toman la integración o la inclusión, si se quiere, mejor dicho, de la misma manera. Y eso lleva todo un trabajo de fondo que hay que irlo realizando paulatinamente y con bastante esfuerzo. Y en este tipo de casos, ¿cuál es la respuesta por parte de la institución que llevas adelante?
Tenemos muchas entrevistas, trabajamos mucho con el equipo de orientación escolar, trabajamos en las aulas con las docentes, se hacen citaciones con los padres, se trabaja con los chicos, se hace mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con la convivencia, con proyectos de convivencia, con la CESI. No sé si sabes lo que significa esa palabra. ¿Lo explicamos? ESI es Educación Sexual Integral, que no solo aborda la parte de sexualidad, sino todo lo que tiene que ver con valores, con la integridad de la persona como sujeto de derechos. Entonces, desde ese lugar es como uno va día a día en cada una de las actividades, independientemente de la currícula en la que se está trabajando, abordando determinados lineamientos que ayudan a entender o a poner en tema de reflexión este tipo de cuestiones. Muy bien. Fer, ¿alguna pregunta que quieras trasladarle a Gabriela? Sí, profundizar un poco algún concepto que la propia Gabriela daba respecto de quién define exactamente si por ahí ese chiquito, esa chiquita que tiene algún trastorno necesita una atención externa, es decir, alguien que esté permanentemente con él dentro del aula, al margen de lo que es una docente, y si definen que así sea, si lo debe asegurar la escuela en sí, o por ahí los padres lo aportan desde una obra social. ¿Cómo es ese mecanismo? Claro, ¿cómo es el mecanismo de inclusión de estos chicos respecto a la necesidad o no necesidad de que haya un acompañante que trabaje con el chico, por supuesto en consonancia con el docente? Es decir, ¿quién determina la necesidad de que haya alguien que acompañe al alumno incluido? En realidad nunca es una sola persona, siempre se trabaja con la observación y la opinión de muchos profesionales, y en el caso de que haya un acompañante externo, como tenemos un chiquito en este momento, es una decisión que se toma con los distintos equipos, no solo el equipo de la escuela, sino el equipo de la otra escuela integradora, los inspectores y también la parte de salud, que tiene que dar el aval o no para que ese acompañante venga y trabaje con el chico dentro de la institución. Una vez que se dé este tipo de casos, ¿las obras sociales acompañan, es decir, la decisión de los profesionales de que un chico necesita un acompañante terapéutico y que acompaña justamente con la cobertura de este profesional? En algunas ocasiones el trámite es sencillo y en otras se dilata en el tiempo, lleva mayor cantidad de entrevistas o de papeleo necesario para poder llegar a tener ese acompañante. Gabriela, vos hace 3 años que sos directora de esta institución. Cuando tenés que pensar en un aula inclusiva, ¿cuál es la imagen que se te viene a la mente, los valores que se generan dentro de las aulas? ¿Qué impacto entendés que tiene esto en la vida tanto de los docentes como de los alumnos, incluso de los directivos y la comunidad en general? En sí es una situación de aprendizaje muy rica, tanto para los chicos integrados como para el resto de los compañeros, como para cada uno de nosotros. A la vez que es un gran desafío, porque a veces, más allá de la buena voluntad, hay ciertas circunstancias que se ponen difíciles. Estamos en un momento social bastante complejo y eso se trasluce en las aulas, y a veces, sumado a las particularidades de cada uno de los nenes, la integración es como que es un combo bastante particular, que hay que tener mucha fuerza de voluntad y un trabajo que no decaiga, un trabajo constante. Gracias a Dios, la mayoría de los docentes siempre ponen mucho de su parte, y también el resto de los chicos, porque esto se construye entre todos, no es una construcción de uno solo, sino que es la construcción de todo un equipo. Asimismo, también te quería comentar que en este momento, por lo menos nosotros, estamos trabajando en forma bastante asidua con la gente de la sala médica, que también nos ha dado su apoyo y su acompañamiento, con la psicóloga, la pediatra, la enfermera. Ellos vienen, hacen actividades junto con los chicos, se organiza diferente tipo de estrategias y charlas, como para que también no quede salud y educación como si fueran dos mundos diferentes, sino que todos trabajemos por la integración y por lograr mejores resultados. No hay mejor cosa que trabajar en equipo, y muchas veces también apelamos a entrevistas con los profesionales externos que atienden a nuestros chicos, porque es la única manera de poder tener la mirada de cada uno, va sumando y haciendo la mirada íntegra de ese sujeto.
Muy bien, la integración entonces de las instituciones como pilar fundamental para que la inclusión sea exitosa dentro de las aulas. ¿Alguna otra pregunta que quieras trasladarle, Fernando? No, Sole, me parece que muy completo. Realmente agradecer mucho a Gabriela porque no solamente tocamos algún tema puntual, sino explicando lo que queríamos saber, cómo en este tipo de casos la escuela articula, la escuela funciona, actúa, de qué manera encara y aborda esta problemática. Agradecer la deferencia y la atención que ha tenido para con nosotros porque, bueno, no ha sido sencillo, no es sencillo que ante temas tan delicados quieran hablar, pero era fundamental la pata de la educación y ha tenido la deferencia que por ahí otros no. Así que muchas gracias para Gabriela y seguramente seguiremos más adelante con este tema. Gracias, Sole, hasta luego.